Hola a todos de nuevo, estamos iniciando el cuarto capítulo de los tutoriales. Vamos a hacer hoy un tutorial bastante importante porque se trata de los procedimientos para la preparación de los soportes que vimos en el vídeo anterior, que hablamos de los soportes pictóricos. Vamos a recordar un poco cómo eran la tabla, el papel, la tela y a ver. Bueno, esos son los más importantes, bueno, aparte de otros muchos materiales que podemos utilizar. Entonces, estos materiales, el problema que tiene cualquier material, porque realmente hay muchos materiales sobre los que se puede pintar, única y exclusivamente depende de la imprimación que tengamos. Es decir, la imprimación es la manera de hacer que un soporte sea factible de pintarse. Entonces, para poder pintar cualquier superficie, necesitamos saber con qué podemos preparar esa superficie. Si nos vamos al mundo de la droguería actual, por ejemplo, de las paredes de casa, de las puertas, etcétera, etcétera, nos dicen en la droguería que hay que usar una imprimación para pintar esa madera, para pintar esa puerta, para pintar una pared, etcétera, etcétera. Todo requiere a la hora de pintar una preparación. ¿Por qué? Pues porque la preparación lo que hace es, como su nombre indica, permitir que esa superficie, que en principio pues era por otros, estaba preparada para otras cosas, pues nosotros podamos utilizar esa superficie para añadir un tipo de líquido, un tipo de pintura, que puede ser líquida o puede ser pastosa, que puede ser de muchas maneras, pero que no absorba, por ejemplo, en esa superficie, que no resbale, que no la expulse esa pintura, porque sea demasiado impermeable. Entonces, en ese sentido, necesitamos conseguir unas imprimaciones adecuadas, en concreto para la pintura del óleo, del acrílico, incluso de otras técnicas también que podamos utilizar. Entonces siempre es cuestión de buscar esas mejores imprimaciones para nuestros objetivos. Y esto es un tema, ese es un tema que no es cuestión de recetas, no es cuestión de saber unos tips y unos trucos. Es realmente uno de los temas, como hay varios dentro del mundo de la pintura, que duran toda la vida de un artista. En el sentido de que hay que estar continuamente investigando cuáles son las mejores imprimaciones para lo que nosotros queremos. Por ejemplo, si queremos pintar rápido o si queremos terminar lento un cuadro, en fin, depende de las circunstancias que nos propongamos. Pero siempre vamos a estar buscando y experimentando cómo hacerlo mejor, más rápido e incluso te diría que más barato. Por lo tanto, siempre hay una investigación. Y para esa investigación, concretamente, siempre vamos a necesitar tener una libreta, unos folios, un lugar donde apuntar las experimentaciones que vayamos haciendo. Luego os enseñaré exactamente una investigación que hice hace un año más o menos sobre diferentes imprimaciones y veréis ahí sobre varios cuadros cómo está aquello controlado para luego poder analizar los resultados. Bueno, pues en principio esto sería la introducción. Vamos a entrar ya en materia. Ahora os enseño aquí dos de las imprimaciones más recientes que he hecho yo, que son pues un resumen de bastantes otras que he hecho durante toda mi carrera artística, pero que bueno, son bastante antiguas en ese sentido. O sea, esta concretamente que veis aquí es una tabla de contrachapado. Es una tabla de contrachapado que yo utilizo, bueno, era de embalaje, pero la corté para utilizarla para, sobre todo, paisajes del natural recientes, que he pintado una serie hace poco. Entonces, esta preparación que tiene esta tabla es simplemente látex con pigmento. O sea, el látex se diluye con agua en una proporción que ahí está la clave de muchos años, en el sentido de que el látex, al principio creo que nos decían que era un cuarto de litro con respecto a un litro de agua. Entonces era mucha cantidad y eso hacía que las imprimaciones fueran bastante impermeables. Con el tiempo
me he dado cuenta de que, hablando con amigos y demás, pintores, que esa receta no era del todo correcta y por lo tanto había que rebajar un poco más el látex, había que hacerlo pues al 20%, una cosa así, de manera que no sea tan impermeable. O sea, el látex lo que hace es tapar demasiado los poros y al final es que cubre todo y no te deja que luego la pintura llegue al sitio correspondiente. Por lo tanto, el problema reciente está en eso, en que el látex hay que usarlo en una pequeña cantidad con respecto al agua. O sea, por ejemplo, un 20%, una cosa así. Hay que hacer pruebas, hay que probar y con esas pruebas se apuntan en un papel. Como os decía antes, aquí tengo un papel que he encontrado de diferentes experimentaciones que hice pues con una serie de cuadros que tenía sobre loneta en concreto. Entonces aquí veis que me apuntaba pues si era loneta lavada, si estaba la mancha, el acabado, no sé cuánto, es decir, todas las fases de esos cuadros de diferentes tamaños. ¿Veis? Ahí que pone el tamaño en el formato que os decía ayer de 20F, 10F, que es una manera de simplificar. De simplificar la tabla esta. O sea, en vez de poner el 20F, por ejemplo, que son 73 por 60, como veis ahí, pues se pone 20F y asunto solucionado. Y es mucho más rápido, 40F, 120, tal. Entonces ahí veis que podéis hacer un cuadro con todas las investigaciones que vayáis haciendo en diferentes obras, pero esto ya era a partir de unos cuadros bastante importantes, que ya había pintado, que ya había hecho anteriormente con unas técnicas, y entonces intentando hacer un resumen de las imprimaciones que había hecho durante bastantes años, para ver cómo hacer los siguientes. Entonces, yo lo que os recomendaría es que desde el primer momento hagáis una serie de pruebas, que pueden ser en tamaños pequeños, no necesariamente grandes, y ahí hagáis pues todos las anotaciones, las experimentaciones que os interesen. Entonces, como os decía, esta imprimación de aquí, que es la más básica, sería la de látex látex con agua, evidentemente, diluida, y además tiene un pigmento que no es para que no sea transparente solamente. A mí me interesa trabajar con un fondo de color, que esto también lo estudiaremos más adelante. Como veis, por detrás pues es un tablet simplemente, que era de una caja de embalaje que pues la he reciclado en este tipo de situación. Y aquí tenemos otro cuadro ya más importante, en el sentido de que es un bastidor con loneta de algodón, que os enseñé también en el anterior vídeo. Y entonces esta preparación es la más reciente que os puedo explicar. Por aquí detrás lo veis también. Esta es la más reciente que os puedo explicar, en el sentido de que es la preparación que aún no he probado realmente si funciona, aunque creo que sí, que lo probé hace tiempo y tal en otros casos, que es la loneta virgen, ¿vale? La loneta virgen puesta allí, y que tiene una capa de gesso, una primera capa diluida de gesso con agua, y luego pues una segunda capa con látex con pigmento, como hemos visto en el anterior caso, ¿vale? Esto es un lienzo de loneta, y ahora os voy a enseñar exactamente cómo son en el mercado estas cosas del látex y del gesso. O sea, este bote que veis aquí a la derecha es el látex, que se puede comprar en cualquier droguería, hay muchas marcas y tal. Se puede comprar en estos botes grandes de 5 kilos, sale más a cuenta. De ahí se va cogiendo y se va diluyendo con agua para cada una de las preparaciones. Y esto es el gesso, que es también una de las últimas adquisiciones mías para darle una cierta alternativa a las imprimaciones clásicas, como son la media creta, la creta y todas estas, o incluso la acrílica, que hablaban solo de látex. Pero hoy día el gesso, que este en concreto, como veis ahí, tiene
marca, cierta marca y tal, aunque es un poco pues, caserillo. O sea, esto está comprado en una tienda de material de Bellas Artes. Es bastante manual, no tiene una marca como puede ser el látex, pero es más que suficiente. El látex hay muchas recetas en internet que explican cómo fabricarlo, pero yo creo que es mejor si se puede comprar y se puede conseguir en una tienda especializada. Entonces el látex, igual que el gesso, se diluyen previamente en agua. La diferencia entre uno y otro es que este ya lleva unas cargas, lleva unos pigmentos que cubren la tela. Y por lo tanto, te evitas un poco capas o te evitas otras situaciones. En esta otra imagen podemos ver cómo estaba empezando a preparar ya la primera capa de esos bastidores que os he enseñado antes. Aquí está colocado una cubeta para mojar bien el rodillo con el que iba a preparar todos esos cuadros, que eran 7 u 8 bastante grandes, que se colocaron en el suelo. Como veis ahí, estoy dándole una primera capa de blanco, de gesso diluido, como decíamos antes, y ya vemos aquí en otra sesión como ya le estoy dando la segunda capa, una capa de látex con pigmento ocre, como veis ahí. Aquí os voy a presentar ahora al blanco de titanio, que es un pigmento blanco que se utiliza también en la media creta, etcétera, y también puede ser la base del gesso. Un pigmento blanco bastante puro, bastante importante, cuando queremos conseguir pues, una superficie totalmente blanca al final. Y esto es un pequeño ejemplo de una carga que también podemos poner en la imprimación. Esto es polvo de mármol en concreto, pero puede haber muchas otras cosas, como puede ser arena, como puede ser serrín, muchas cosas se pueden añadir. Por ejemplo, yo utilicé durante un tiempo de una serie bastante importante una imprimación que era a base de, primero, tierra con látex puesta sobre el lienzo y luego pintado con óleo, una capa de agua raseada de óleo. Me parece recordar que tenía por aquí un poco esa tierra, pero que al final ya dejé de utilizarla porque son cosas que suceden en un sitio en concreto. Aquí está, por ejemplo, la arena. Sí, esto es arena, por ejemplo, esta creo que es de playa, me parece. Entonces, esta arena pues también se puede en un momento dado usar para ponerla con látex de base en el lienzo y entonces luego ya empezar a trabajar a partir de ahí. O sea, bueno, esa arena se puede luego, yo qué sé, lijar, o se puede hacer millones de cosas y entonces pues tenemos las diferentes posibilidades de los acabados que nos interesen. La clave de la pintura no está solamente en pintar unos temas, como veremos más adelante, o pintar
unas cuestiones, sino que también está en pues esa previa investigación del soporte para que sea el resultado original e interesante. Bueno, como veis, es bastante importante este capítulo de las imprimaciones por esa razón de que hay que conseguir una textura, una porosidad del material sobre el que vamos a pintar que no sea ni absorbente ni impermeable. Entonces, entre esas dos cualidades está el tema de investigar la imprimación. Que no sea muy impermeable porque si no, no se puede pintar. No admite ningún otro líquido si es muy impermeable, por ejemplo, si ponemos ahí todo de látex y tal, y si ponemos una carga que sea todo blanco España, blanco Nevín, o sea, polvo, pigmento, entonces aquello absorberá cualquier líquido que pongas encima y tampoco servirá. Es decir, hay que encontrar, por tanto, ese equilibrio entre esas dos cualidades que es sumamente importante en pintura y es la clave de muchos resultados finales, para que sean adecuados o no. Luego, otra cuestión que os he comentado antes sobre el tema del color de fondo, es importante también saberlo, esto del color de fondo, porque no tiene por qué ser blanco solamente, ¿no? O sea, el blanco nos invade por todas partes, en las casas, en las paredes, y en los cuadros, cuando se empieza a pintar, pues también no te dicen que haya otros colores y otras posibilidades, sino que hablas de pintura sobre blanco, ¿vale? El blanco que luego puedes pintarlo, que puedes poner muchos colores. Pero para la pintura rápida, para muchas cosas que son de un espíritu de espontaneidad, etc., pues podemos hacer también algunas cuestiones que sean pues más de otro tipo, que no sea blanco el fondo, sino que puede ser de un color. Por ejemplo, este cuadro que tengo aquí, que ya he enseñado una vez, de la diva, ¿vale? Este cuadro estaba pintado sobre otro cuadro, y entonces esta tela era oscura, es decir, no era blanca. Entonces eso también beneficia en la rapidez del acabado porque no hay intersecciones entre una pincelada y otra, no hay intersecciones del blanco del papel. Entonces da la impresión de que está más acabado. Por lo tanto, el color, el fondo, el soporte, que sea de un color de base, siempre es sumamente interesante para dar mucho más acabado. Este otro cuadro, que no veis ahora, pero bueno, vamos a cambiar la cámara, a ver. Pues no se puede cambiar aquí. Bueno, es igual, ya lo veremos también de otra manera. Entonces, cualquiera de estos cuadros que estemos aquí en la exposición, todos están trabajados de esta manera, que es una manera más rápida, porque ponemos el fondo de color. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer la imprimación. Y luego también otra cuestión importante es que imaginad que hemos preparado una serie de lienzos que a lo mejor no están del todo bien preparados, que a lo mejor resulta que nos hemos equivocado con el látex o con el agua o con qué sé yo, y entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Tirarlos? No, no se tira nada. En pintura todo se puede reciclar, hasta incluso restaurar, como vamos a ir viendo. Incluso pintar un cuadro sobre otro, ¿vale? Entonces, en ese sentido, cuando tenemos una preparación que no es adecuada, imaginad que tenemos un compromiso importante y tenemos que hacer unos cuadros para una exposición o tenemos que ir a pintar al natural a no sé dónde, entonces, pues muchas veces tienes que ir con algo que no es lo más adecuado a la hora de esa imprimación. Por lo tanto, hay que saber también otros aditamentos, otros líquidos, otros brebajes que podemos añadir al óleo o al acrílico para que cambien las propiedades, que sean más secantes, que sean más rápidos, que sean, no sé, con más aceite. Ya veremos que el óleo pues, se compone de aceite y de pigmento, y el acrílico de látex y pigmento. Entonces, si variamos esas proporciones de esos elementos, pues naturalmente tenemos un comportamiento diferente. Por lo tanto, lo que quería decir es que si nos equivocamos en la imprimación, pues entonces siempre existe la posibilidad de utilizar unos
unos barnices, unos aditivos que pueden ser pues, los que corrijan esa preparación defectuosa. Por ejemplo, barniz de retoque, secativo de cobalto, es decir, cosas que iremos viendo con calma en los próximos vídeos. Bueno, pues hasta aquí este vídeo sobre las preparaciones. Es una pequeña introducción de lo más básico.